Hola amigos, bienvenidos a este programa especial con uno de los pintores más importantes de nuestro país y reconocido a nivel internacional. Un artista, artista es la palabra más exacta para definirlo a él y para definir su obra, que utiliza la simbología como un elemento primordial de creación pictórica, de creación artística, y que nos permite acercarnos a la visión universal y cosmogónica que tiene de la realidad tangible, y así también de esa realidad no tan tangible que es dictaminada por la ensoñación, es dictaminada por la religiosidad, por el lado místico de la existencia. Bienvenido Luis Alberto Hernández, es un honor para el Canal 8 y para mí especialmente que usted esté aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Armando por la invitación, estoy contento de compartir también este momento y nada, dispuesto a conversar sobre esos temas. Además, usted es un excelente orador, un excelente conversador y muy amigable, de tal manera que me imagino que va a ser de gran interés para todos, para todo nuestro público, este programa. Vamos a tratar. Como dije al comienzo de la entrevista, usted es uno de los artistas plásticos más reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los artistas plásticos venezolanos. Su obra además se encuentra presente en muchísimos países, se encuentra representada en España, en los Emiratos Árabes, se encuentra en Francia, en Alemania, en Venezuela también, la tenemos presente en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de Bellas Artes. Es decir, la presencia es realmente internacional, casi cosmogónica, ¿no? Ahora, usted nació en Puerto La Cruz, usted es del estado Anzoátegui. Háblenos brevemente, para conocerlo usted, para que nuestros amigos televidentes tengan la oportunidad de conocer al hombre detrás de la creación artística. ¿Cuál es la influencia del sol, de la tierra, del mar del estado Anzoátegui en su obra? Digamos que en la infancia en Puerto La Cruz, que es allí donde se gesta todo lo que posteriormente va a convertirse en imágenes y símbolos recreados plásticamente. Digamos que ese universo mágico que no era distinto en Puerto La Cruz de como era en cualquier otro lugar de la provincia, ¿no? Entonces, más o menos era la misma manera como la gente se relacionaba de una manera mágica en la vida de todos los días, ¿no? Ese universo de fabulaciones donde fuimos creciendo, sin duda que comenzó a marcarnos, aunque no fuéramos conscientes inicialmente, ¿no? Luego ya pues con la distancia y el tiempo uno llega a adquirir herramientas y conocimientos como para acercarse nuevamente a todas esas vivencias de la infancia y extraer de allí lo que es necesario para la construcción posterior de la obra. Pero sí, sin duda, toda esa fabulación, toda esa mitología de lo cotidiano, vivida allí en Puerto La Cruz, al calor de ese sol y al amparo de esa luna, esas noches, esa lluvia, todo ese encantamiento pues tiene que ver con lo que después en el tiempo llegué a construir como trabajo artístico. La misma familia, pues su familia tuvo una relevancia muy importante en su creación y en su preparación para el arte, ¿cierto? Sí. Creo que de alguna manera su obra reemplaza algunos recuerdos de la infancia, como usted bien dijo en el catálogo de esta exposición que se realizó en España. De alguna manera usted recuerda, o sea, los recuerdos actuales sustituyen los recuerdos de la infancia, del espíritu del abuelo paseando por la casa, la madre que colocaba cruces de cuchillos para conjurar a la lluvia, ¿no? Sí. El padre que también daba unos soliloquios los días lunes para ofrendarle a las ánimas, ¿no? Las velas a las ánimas. Entonces, eso evidentemente tiene una importancia, creo yo, fundamental cuando al ver su obra, lógicamente, ¿no? Ese elemento de la religiosidad, el elemento místico, la magia, la brujería, sí, que también es un elemento presente en su obra. Uno de los desarrollos de la magia, ¿no? Sí, sin duda, toda ese andar cotidiano de la familia llegó a desarrollar un sistema religioso que tenía poco que ver con la institución religiosa en sí. Era más una relación con el misterio, digamos, ¿no? Una relación muy pura con lo misterioso, que llevaba a establecer esas alianzas
con esas otras dimensiones que tienen que ver con la religiosidad, con una expresión profunda y al mismo tiempo espontánea de la religiosidad. Entonces, claro, todas esas experiencias, todas esas vivencias terminan por marcarlo a uno de una manera contundente y profunda. Y eso fue lo que viví en Puerto La Cruz. El artista escribe su obra con una caligrafía imaginaria. ¿De qué manera podemos acercarnos nosotros a la lectura de su obra? Te voy a permitirme mostrar, abrir este catálogo para que nuestros amigos empiecen a ver algo de su producción. Díganos, ¿de qué manera acercarnos? ¿De qué manera nos recomienda usted? ¿Con qué espíritu? ¿Desde cuál punto de vista poder entender y apreciar su obra en toda su amplitud y profundidad? Con el espíritu de la sencillez, con el espíritu de la espontaneidad, con el espíritu de la humildad. Es una obra que ha venido desarrollándose a partir de una indagación que lleva más de 25 años en torno a la noción de lo sagrado. Lo sagrado pues no es ni bueno ni malo en sí, es una suerte de potencia, algo muy poderoso que está presente en la naturaleza, en toda la vida. Como quiera que esa cosa misteriosa es difícil asirla, atraparla completamente, pues las definiciones se quedan siempre a medio camino, porque nunca es posible definirla completamente con el sistema del conocimiento racional. No es algo que se le intuye, que se le presiente, y que expresarlo solo es posible a través de metáforas y de simbología. Y yo he apelado al recurso de la simbología para aludir a esa realidad profunda y poderosa, a esa realidad misteriosa. Y no me ha quedado otro recurso pues más que reinterpretar todos los sistemas simbólicos que han producido las culturas a lo largo de la historia para aludir a eso. Entonces, las caligrafías, por ejemplo, con las que trabajo, que son tan predominantes en mi obra, son, como tú decías, caligrafías imaginarias, son escrituras imaginarias, no es algo que se pueda leer directamente. Yo he dicho algunas veces que es un poco como el método de Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges hacía unas citas espectaculares siempre, y uno se maravillaba de la capacidad que tenía y del conocimiento tan vasto. Y a veces quedaba la duda si esas caligrafías, si esas citas de Borges eran realmente ciertas, ¿no? Pero cuidado, si se te ocurría ir a comprobar si eso era cierto, te podías encontrar con que era cierto realmente. Así es. Con mi trabajo pasa un poco eso, porque yo he estado estudiando las maneras como algunas culturas han desarrollado toda una escritura para aludir a lo sagrado, a lo trascendente. Y he tomado cosas de allí, he reinterpretado, y en algunos momentos pareciera que es imposible leer, pero también cuidado, puedes sorprenderte llegando a descubrir párrafos, algunos fragmentos que sí son una alusión directa a lo sagrado. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el artista Luis Alberto Hernández. Luis Alberto, estábamos hablando del simbolismo. Vamos a retomar un poco ese tema que es tan importante para la apreciación completa de tu obra. Sí. Háblanos del símbolo religioso que es tan llamativo dentro de tu creación artística, el símbolo de la vida. Sí, wow, son preguntas realmente profundas y complejas de responder. Piensa que todo el simbolismo que hay en mi trabajo está directamente relacionado a la idea de Dios, lo sagrado. Y esas son las preguntas que se han estado formulando todos los filósofos a lo largo de la historia, y todavía no hay respuesta concluyente. Sin embargo, yo creo que cuando uno atraviesa la existencia con este tipo de reflexión, los problemas fundamentales de la existencia ligados a la vida, a la muerte, la idea de Dios, la trascendencia,
es inevitable que trates de expresar eso de alguna manera. En mi caso yo he tenido la herramienta de la creación artística y he vivido constantemente interrogándome en torno a esos problemas de la existencia y lejos de obtener respuestas, lo que ha surgido son más interrogantes en la forma misma del trabajo artístico, ¿no? No se trata de religión, además, sino de religiosidad. Es por eso, porque la simbología no está, al menos la que yo uso o como la interpreto, no está referida directamente a los problemas de una religión determinada, porque en el fondo lo que me interesa es la religiosidad, esa capacidad humana del hombre de todos los tiempos de relacionarse con algo que lo trasciende, que lo ayuda a elevarse por encima de sí mismo. Hay una necesidad de invitar a la persona que analiza tu obra, que la estudia, que la aprecia, a acercarse a la religiosidad, a esa búsqueda interna, a esa búsqueda espiritual que tanta falta hace además. Sí. Bueno, es lo que plantea la obra. Ahora la manera como la aborda la gente que la investiga, la gente que la analiza, pues ya eso escapa a tus posibilidades, ¿no? Uno la realiza y la obra luego adquiere su propia identidad, su vida propia. Lo que pasa es que usted se dedicó durante mucho tiempo a la docencia, ¿no? Sí. De tal manera que yo me imagino que de alguna manera hay una orientación que siempre el artista y sobre todo usted trata de darle al espectador. La poca orientación que uno pueda, o la manera como uno puede incidir en eso es en el trabajo mismo que realiza, pero toda obra artística es en principio, como decía Humberto Eco, una obra abierta, de tal manera que todas las lecturas son posibles y no es el papel del creador de la obra andar defendiéndola tampoco. Yo creo que cada trabajo, cada creación llega a adquirir una autonomía y una vida propia que tendrá que defenderse por sí sola. Uno ya hacerla es un desafío bastante serio, ¿no? Se vuelve autónoma, ¿no? Sí, adquiere vida propia. Vida propia. Y la historia dirá si se defendió o no. Seguramente que sí. Yo quisiera leer algo que usted dijo. A ver. Quiero devolverle a estos objetos su posibilidad de encantamiento. Esta aspiración alberga otras más angustiosas, alcanzar en cada obra una exteriorización que sea capaz de suscitar de nuevo alguna emoción religiosa, despertar algún tipo de percepción que lleve al espectador más allá del simbolismo mismo hasta su propia carga de ancestralidad. Tal vez la universalidad de algunos símbolos de mi lenguaje se individualice en la interioridad de quien los observa para devolverle esas emociones perdidas. Sí, es una aspiración sin duda, ¿no? Tú sabes que, como decía Thomas Mann, el arte no constituye un poder, es apenas un consuelo. Entonces, uno a veces con desacuerdos con el estado actual de las cosas, te planteas un proyecto artístico con el que crees, con el que estás convencido que puedes aportar algo a la transformación de la vida y a la transformación del estado de las cosas. Es una aspiración noble que muy raramente llega a tener una incidencia directa, ¿no? El arte no llega lamentablemente a producir una revolución. Los cambios que se van gestando a través de la creación artística son más bien paulatinos y a veces imperceptibles, pero sin duda que son modificadores del sentido de la vida, ¿no? Al menos el sentido estético de la vida, pero eso es lento, es gradual, es a veces imperceptible. Dentro de lo que tú afirmas hay implícita esa aspiración, es decir, ese desacuerdo planteado en la posibilidad de construir una obra que sea capaz de devolverle al espectador esas emociones perdidas, es decir, como traerlo nuevamente a una relación con los objetos, con las cosas, que retome la noción de lo sagrado, que es finalmente la mayor pérdida, según entiendo, que ha tenido el hombre en la modernidad. Yo creo que
y de alguna manera uno lo intuye y lo puede hasta ver en el tránsito por el mundo y por la vida, cómo hay una búsqueda actual de esos valores de la espiritualidad, que los ves expresados de muchas maneras, ¿no? El trabajo que yo hago apunta un poco hacia el rescate de esos símbolos primordiales que es lo que yo considero van a hacer posible una verdadera transformación de la conciencia. Independientemente de que algunos de esos símbolos nos evoquen elementos a veces relacionados con la brujería, a veces con las creencias populares, no importa de qué manera el hombre se acerca a la espiritualidad, ¿cree usted? Sí, el problema es que lo que yo entiendo está detrás de todas esas manifestaciones, sean las expresiones de las religiones o de la forma institucional de lo religioso o de la magia y sus variantes, brujería, hechicería, como quiera verse, ¿no? Lo que está detrás de eso, en el fondo último, lo esencial y lo que las vincula, para mí es lo sagrado. Y lo sagrado no es ni bueno ni malo en sí, es una potencia que a veces intenta ser manipulada, que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como magia, ¿no? Es esa potencia y el hombre intentando manipularla para ponerla a su servicio, ¿no? Utilizarla a su beneficio. Bueno, eso es lo que conocemos como magia habitualmente, pero eso en sí no es bueno ni es malo, pero las lecturas que se ha hecho de eso a través de las religiones del mundo, por lo general intentan asociar las nociones de beatitud, de pureza, de bondad, pero lo sagrado es una potencia que puede ser terrible también, y de hecho lo es. Así es. Además que es un elemento, como repito, que usted vivió muy de cerca, lo vivió en su casa. Hay unas anécdotas que aparecen en este catálogo Poética de lo Sagrado, que es una exposición que se realizó en el Museo de Arte de Girona, donde usted estuvo recientemente. Sí, eso acaba de terminar ahora, ¿no? Hay unos comentarios relacionados con la vida, con su vida infantil, con los recuerdos de la familia, como lo dije al comienzo de este programa, que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Sí. De todos modos, como hay tantas cosas que preguntarle, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Ya volvemos, amigo. Yo, Alberto, quisiera que nos comentara un poco acerca del color, ese elemento tan llamativo en su creación artística, la utilización del color oro, la utilización del rojo, que evoca la pasión, la evocación del blanco, la tranquilidad que nos transmite ese color, el negro, el misterio relacionado con ese nombre. Háblenos un poquito de eso, mientras tanto yo voy a mostrarle a nuestros amigos algunas de sus obras. Sí. Bueno, el uso del color en mi trabajo ha sido también simbólico, como todos los elementos que la completan, ¿no? Que la construyen. Ese uso del color ha pasado al mismo tiempo por varias fases. Inicialmente, en una etapa temprana, trabajé a partir de las nociones de la obra alquímica, es decir, los estadios diferentes de realización de la obra alquímica a la cual corresponden determinados colores, ¿no? Yo en ese momento usé fundamentalmente el negro, el rojo, el blanco y el color oro para aludir a esos diferentes momentos en el proceso de realización de la obra alquímica. Luego de un tiempo y a partir de una autocrítica con relación a esa monotonía en la que me mantenía girando constantemente en torno a un centro indecible como es lo sagrado, quise experimentar con otras posibilidades, ¿no? Y recuerdo que me preguntaba a veces respecto a la sensación que debía sentirse en una iglesia de esas medievales, en una catedral medieval, bañado por esa luz de los vitrales, que era de alguna manera, de acuerdo con las concepciones medievales, la presencia de Dios también, ¿no? A través de esa luz. Y eso, sin duda, tenía que producir una emoción profunda, intensa, y entonces eso me interesó para indagar en esa vía. Y fue así como comencé a desarrollar todo un trabajo que duró unos 6, 7 años, con un trabajo muy fuerte con el color,
la paleta se amplió sin duda y fue una experiencia interesante. Yo intentaba producir con la obra, en la obra plana de la pintura, esa emoción, ¿no? Por el uso y la sobreposición de veladuras y capas de colores sobre el fondo de oro. Alguna gente llegó a intuir que tenía que ver con los vitrales, pero fue algo que yo mantuve muy secretamente, como mucha de la indagación que hago, que se queda allí en la obra, y la decodificación de eso pues será para la gente que sea capaz de estar ante eso desde la sensibilidad, ¿no? Desde la emoción. Así es. Y ahora estoy más bien de regreso a esa etapa inicial, porque es que yo vivo revisando lo que hago constantemente, siempre intuyo que quedan puertas entreabiertas, que es necesario volver, como una suerte de laberinto mi proceso, ¿no? Donde baja y viene, son marchas y contramarchas, siempre revisando lo que has hecho. De hecho, yo he definido esta investigación artística como una poética de lo sagrado, ¿no? Es una investigación que se hace y se revisa y se rehace constantemente, y por una sencilla razón. Yo entendí un día que solo puedo hacer una obra de arte, una sola obra, y eso me va a tomar toda la vida. Y entonces estoy dedicado a revisar constantemente lo que hago, volver inclusive sobre mis propios pasos, porque me interesa mucho la coherencia. Quiero que esa obra que quede sea una obra coherente. A propósito de la coherencia, vamos a tocar ese punto tan importante en su obra completa, pero sin embargo quisiera pedirle en este momento a nuestro director que nos pase unas imágenes y que usted brevemente nos va a comentar. Sí. Yo quería, hablando de la coherencia, hay un elemento que es muy importante en su obra artística, que es la mezcla, la mixtura de culturas, la cultura oriental, la cultura occidental. ¿Cómo se puede mantener la coherencia con esa mezcla tan grande de filosofías, de culturas, de formas de entender la vida y de apreciarla además? Sí. También por este andar de nómada en el que ando en el mundo, tratando de postular un trabajo artístico que sea capaz de trascender nuestra propia frontera, ¿no? Y mi propia pequeñez de paso, ¿no? Bueno, un día fue casi una revelación por esta indagación en la que ando. Un día simplemente me di cuenta que nuestra verdadera posibilidad de identidad es la cósmica. No tenemos otra. Lo demás son más bien problemas políticos y geográficos. Entonces, al tener una identidad, al pertenecer al cosmos, obviamente todas las culturas te pertenecen. Y con esa libertad me he aproximado a otras culturas, tratando de que el mestizaje se realice esta vez en la obra misma. Y entonces, bueno, a partir de allí pues la obra se ha ido universalizando de una manera que me sorprende, porque cuando llego a ponerla a actuar, a interactuar con gente de otros pueblos distantísimos de nuestra cultura, y tener la posibilidad de ver que también son capaces de reconocerse en esos símbolos, en esa expresión artística, es profundamente conmovedor, interesante, ¿no? Saber que finalmente el lenguaje del arte es un lenguaje universal y libre sobre todo, ¿no? Y que no se debe tanto a estereotipos ideológicos. Yo no sé si por esas cosas de la vida o porque fue una decisión suya, usted se ha acercado muchísimo a los países árabes. Cuéntenos un poquito cómo fue recibida su obra en esos países de cultura tan diferente a la nuestra, y cómo ha sido recibida su obra, cómo la han apreciado, han entendido, igual que nosotros lo podemos hacer, el simbolismo de los elementos que conforman su obra. Sí, bueno, en las culturas árabes hay símbolos tan marcadamente directos en cuanto a la alusión con lo sagrado, ¿no? Son culturas fundamentalmente religiosas, planteadas por supuesto de una manera distinta a las culturas occidentales, ¿no?
pero muy ligadas a la noción de trascendencia, de religiosidad, a veces exageradamente marcadas si lo vemos desde una óptica occidental. Pero en fin, hay que entenderlo como unidades culturales, ¿no? Eso fue la experiencia de llegar por primera vez al mundo árabe con el trabajo fue un azar de eso maravilloso, ¿no? Formidable. Yo había hecho una exposición en París en la cual conocí a un artista de Jordania que se entusiasmó mucho con lo que yo hacía y al final nos hicimos amigos. Él me habló de unas exposiciones, de unas bienales que se hacía por el mundo árabe y me planteó la posibilidad de que yo participara. Un buen día recibí una invitación para estar en ese evento y fue extraordinario, decir, porque era una cultura que además yo venía investigando desde el punto de vista artístico, ¿no? No había estado nunca por allá y fue interesante porque a partir de allí surgieron nuevas relaciones y nuevos vínculos con el trabajo y desde entonces no he dejado de estar, he estado durante 4 años ya metido, hasta 2 veces al año me ha tocado en alguna oportunidad, con experiencias realmente interesantes que le dan a cualquier artista una capacidad de confrontarse directamente con otras culturas, de otras latitudes, de vivirlas, de extraer de allí toda la riqueza pues que luego pasa inexorablemente al trabajo. Y hablando de otras latitudes, otras realidades, estamos viendo unas imágenes de España, de Girona específicamente. Sí. ¿Nos quiere comentar brevemente cómo fue esa exposición y, una vez más, cómo fue recibida su obra, que ya era conocida, por supuesto, allá en España, ¿no? Sí, bueno, es el trabajo que acabo de realizar en el Museo de Arte de Girona. Fue una exposición que en principio estaba pautada para que durara 1 mes y medio y fue prorrogada durante 3 meses. Fue una experiencia interesantísima en Girona porque una institución museística te da la oportunidad de expresarte artísticamente más allá de lo convencional, ¿no? Es decir, no se trataba solo en este caso de mostrar los cuadros, sino que pudimos trabajar con instalaciones, pudimos inclusive hacer una intervención del espacio público mediante la participación de un grupo de teatro que incorporamos al proyecto Poética de lo Sagrado, incorporamos música y hicimos un evento realmente importante donde el arte adquirió en mi caso al menos, adquirió una nueva dimensión, ¿no? De integración y de desdibujar las fronteras de las especialidades. Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos, amigos, con nuestro invitado Luis Alberto Hernández. Estamos de vuelta con nuestro invitado Luis Alberto Hernández. Nos estaba hablando antes del breve corte de la exposición de Girona. Y nos hablaba de la incorporación del teatro dentro de lo que fue la exposición de arte, de su obra. Sí, fue una experiencia magnífica. Simplemente que la exposición se inauguró en 2 espacios simultáneamente, en el Museo de Arte de Girona y en la Casa de Cultura. El museo está en la zona antigua, la zona medieval, hermosísima, y la Casa de Cultura a 10 cuadras de distancia. A mí se me planteaba un conflicto. Yo decía, bueno, después del vernissage nadie va a mover a la gente hacia el otro espacio. Y propuse hacer una procesión que se llevara al público hasta el otro lugar, ¿no? Por las calles de Girona. Y la idea caló muy bien en el ánimo de la directora y entonces comenzamos a organizar el trabajo con un grupo de teatro de Girona, el grupo El Gallinero. Y entonces se buscó una representación que se adecuara a la obra, ¿no? Al contenido de la obra. Curiosamente, y por esas cosas del azar y de las causalidades, el director tenía en sus manos unos textos que habían sido descubiertos en la Catedral de Girona hacía 15 años, que tenía que ver con una representación que se hacía allí en Girona en tiempos medievales sobre la danza de la muerte. Era la muerte con su carruaje y sus personajes, su corte, llevándose a los personajes más emblemáticos de la cultura, ¿no? Al obispo, al cardenal, al banquero, al juez, al militar,
a la cortesana. Entonces fue interesante porque eso fue lo que se hizo acompañado de música, y total que estuvimos a lo largo de 2 horas desde el museo hasta la otra sede de la calle de Cultura, no solo llevándose a los personajes que estaba establecidos, sino a todo el público que iba en la calle sumándose a esa procesión. Y al final, ya cuando estábamos llegando a la Casa de Cultura, eran como 300 personas siguiendo esa procesión, y fue una experiencia viva realmente, ¿no? Donde ves el poder y la capacidad de convocatoria del arte en un evento espontáneo como este, ¿no? Y sorpresivo, porque la gente no estaba preparada y sin embargo se incorporó y terminó siendo parte también de la obra en sí. Se integraron a la creación. Completamente, pero fue hermoso realmente. Usted mencionó la muerte. Voy a repetir algo que usted dijo. Una vez más lo voy a repetir. No le tengo miedo a la muerte, más bien temo morir. Sí, que tiene que ver con ese compromiso que supone la existencia, con ese no pasar por la vida y dejar las cosas sin hacer, ¿no? Dentro de ese proyecto de la existencia. La muerte en sí, la muerte física, es inexorable. Eso nos va a tocar a todos un día. Además es como una presencia que está permanentemente cerca de nosotros, hasta que un día te besa, ¿no? Y te toca dejar tu actividad, tu existencia. Pero lo otro, el morir, tiene que ver más con esas realizaciones, que tiene que ver con lo interior, con concluir este tránsito y darle forma a una expresión creadora que sea capaz de trascender la muerte misma. Así es. Hay algo que a mí me llama la atención, y es la presencia y el peso que adquiere el artista en un mundo tan convulsionado como el de hoy. ¿De qué manera cree usted que su obra puede ayudarnos a entender un poco más el desorden, el caos y las guerras que estamos viviendo hoy en día? Es que eso, como te respondo lo que te decía anteriormente, eso es una aspiración y no puede ser más que eso. Si los artistas tuviéramos el poder y la posibilidad de cambiar al mundo, sin duda ya lo habríamos hecho, porque somos tantos tratando de instaurar un trabajo que sea capaz de transformar el estado de las cosas. ¿Pero cuál es su mensaje? El mensaje... ¿Qué desea usted? Yo lo que deseo es un mundo en armonía, porque pedir la felicidad del mundo es también una utopía. Al menos un mundo más equilibrado, en el cual el hombre sea capaz de desarrollar una nueva conciencia que contribuya a establecer un mundo más justo. En esa dirección yo trabajo, pero como te digo, es una aspiración. Alberto, desafortunadamente el tiempo se está agotando. No quisiera despedirme sin antes preguntarle ¿en qué eventos va a participar usted próximamente? Tengo entendido que va a haber una exposición en enero en Francia, en París, sí, en la Casa de la UNESCO. Sí. Háblenos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, el proyecto itinerante Poética de lo Sagrado culmina su itinerancia, que ahora en enero del 2012 en la UNESCO, en París, en la Sala Joan Miró. Este evento se inaugurará el próximo 10 de enero del 2002. Comenzó en el Museo Haus Volken und Kulturen de Alemania, continuó en el Museo de Arte de Girona y termina este recorrido de 2 años en la UNESCO en París. Aparte de eso, pues hay otros proyectos para exponer en Beirut y en el Cairo, pero lo más inmediato es esta exposición de la UNESCO. A mí me gustaría tomar, antes de ir a corte comercial, que usted nos comentara brevemente una obra que a mí me llamó muchísimo la atención y que quisiera mostrarle a nuestros amigos en este momento. Esto se expuso en Alemania, ¿cierto? Sí, sí. Háblenos un poquito, a mí me llama mucho la atención sobre todo el hojillado, sí, el hojillado del oro. Y creo que aquí está muy presente. Sí, son en realidad íconos contemporáneos, ¿no? Esa pieza específicamente fue una instalación que presentamos en el Museo de San Agustín, en Alemania, y una obra monumental que llegó a tener 7 metros de altura por 14 metros de largo, producto del ensamblaje de esos íconos, ¿no? Y fue la obra central de esa exposición que hicimos hace
un par de años cuando iniciábamos la itinerancia del proyecto Poética de lo Sagrado. Luis Alberto, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle a un artista tan importante como usted el significado de la belleza, pero para eso quisiera leer un pensamiento de Mariano Picón Salas para ver qué opina. Mariano Picón Salas, ilustre pensador, y novelista y ensayista venezolano, decía: la medida de toda cultura no es nivelar a los hombres en la vulgaridad cotidiana, sino hacerlos desear la belleza. Por eso reconstruir el mundo es encontrar otra vez los arquetipos, los cánones que desde nuestra discordia y conflicto particular nos eleven a aquella esfera superior, esfera platónica de las ideas, inalterable a todo occidente, forma de las formas, estrella polar del espíritu. ¿En qué consiste la búsqueda de la belleza para Luis Alberto Hernández? Sí, eso hace parte de esas preguntas fundamentales, ¿no?, sobre las cuales tenemos que interrogarnos a lo largo de la vida. Es un pensamiento hermoso el del maestro Picón Salas, sin duda. Yo creo que un hombre que se pasa la vida interrogándose en torno a estos temas fundamentales va a querer siempre encontrar la belleza. Es también un anhelo y una aspiración, así como se busca lo sagrado. En el fondo tiene que ver, ¿no? En las filosofías antiguas la noción de belleza se equiparaba con el amor. Y entonces, bueno, el hombre busca el amor constantemente, por tanto busca la belleza. Y es lo que hace de alguna manera el arte también. Lo que pasa es que esa noción de belleza pasa por distintos momentos a lo largo del desarrollo de los procesos culturales. Hoy en día la belleza que pueden buscar los artistas es totalmente distinta, diferente de la belleza clásica de los griegos, por ejemplo. Pero hay una necesidad natural de encontrar esa belleza, ya sea cualquiera la forma que ésta tenga. Yo la busco constantemente y ahí estará apareciendo o no en las cosas que realizo, pero tengo esa necesidad de encontrar la belleza y expresarla en mi trabajo artístico, sin duda. Una de las obras que más me llama la atención, Luis Alberto, es el libro de los orígenes, que si no me equivoco forma parte de una trilogía. Sí. Tenemos en este momento el libro de los orígenes, vamos a tener el libro de la vida y el libro de la muerte. Sí. Quizá estos dos últimos libros van a tener que ver con la fase conclusiva de la cual nos hablabas, esa obra final, esa obra perfecta, quizá para el artista, porque para nosotros la perfección ya la vemos en tus obras actuales. Háblanos brevemente, por favor, del libro de los orígenes. Yo quisiera anticipar que se trata de un libro museo. Así fue descrito. Sí, así fue descrito por Luis Alberto Crespo. Luis Alberto Crespo, el poeta venezolano. Sí. Es un libro que nos recuerda un poco a los libros que se hacían en la Edad Media, nos recuerda a los amanuenses, sí, nos recuerda esa unión tan bonita entre la imagen y la palabra escrita, ¿no? Sí. Háblanos un poquito, por favor, de eso. La imagen que tenemos ahora en pantalla no es propiamente del libro de los orígenes, este es más bien un trabajo que da continuidad a aquel proyecto hermoso en el que me embarqué en el año 92, un libro que era mi aproximación a la existencia, que yo concebía en tres momentos: el nacimiento, la vida y la muerte. De esa trilogía solo he alcanzado a realizar el primero, el libro del nacimiento, el estadio del nacimiento, que allí lo propusimos a partir de los mitos de origen de las tres culturas que nos constituyen como pueblo, ¿no? Lo indígena, lo occidental y lo africano. Entonces, ese proyecto no ha tenido continuidad porque son esos proyectos de vida, que toma toda la vida hacerlo, de tal manera que el libro de la vida, que es el que continúa, todavía no he podido realizarlo, y el de la muerte ni siquiera me lo he planteado. Es decir, vamos a ver, ¿no?, para en qué momento logro darle continuidad a eso. Hasta ahora existe solo el libro de los orígenes. Así es. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro artista invitado, Luis Alberto Hernández.
Estamos de vuelta con Luis Alberto Hernández, artista venezolano, artista plástico venezolano. Luis Alberto, ¿cuáles son las próximas exposiciones que a las que tiene planeado asistir? Bueno, el proyecto Poética de lo Sagrado termina su itinerancia ahora en enero del 2002, el 10 de enero, se inaugura en la sede de la UNESCO en París. Ha sido una itinerancia de 2 años que se inició en el Museo Haus Volken und Kulturen de San Agustín en Alemania. Se presentó en el verano de este año en el Museo de Arte de Girona y culmina luego de 2 años de iniciarse acá ahora en la Sala Joan Miró de la UNESCO. Ese, digamos que es el compromiso inmediato. Luego hay otras invitaciones para Beirut y para el Museo de Arte Moderno del Cairo, probablemente para el 2003. Estamos en conversaciones sobre eso. Lo más inmediato es este compromiso de El compromiso en Francia, en París, sí, en el mes de enero, ¿cierto? El 10 de enero es la inauguración, a la cual estoy invitándolos a todos. Seguramente usted ha vivido muchísimas experiencias. A nivel internacional debe haber recogido los frutos de la admiración que su obra debe haber originado. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el lugar del mundo donde usted cree que su obra ha sido mejor recibida? En Alemania. ¿Por qué? La relación que he establecido allí con el público alemán y los constantes proyectos en el que me he estado involucrando atestiguan un poco eso, ¿no? Algunos textos que han producido en Bonn y Colonia especialistas del arte, algún filósofo, me hablan de la aceptación que ha tenido el trabajo en Alemania. Entiendo. En el año 99 usted participó en un evento que leí en su hoja de vida, en este catálogo, que me llamó mucho la atención. Creo que fue organizado por Médicos Sin Frontera y tuvo lugar en Dubái. Sí. Háblenos un poco de eso. Creo que se realizó en un desierto. En el desierto. Esa fue una experiencia hermosísima porque son esas oportunidades que te da la vida de poner tu trabajo al servicio de una causa noble, ¿no? Los Médicos Sin Fronteras organizaron un evento que tenía como finalidad conseguir dinero para destinarlo a la ayuda humanitaria. Entonces organizaron esa pintura en el desierto, a la cual asistimos 100 artistas internacionales y fue hermosísimo esa convivencia. Se trataba de ayudar a los niños de Afganistán, casualmente con tantos problemas ahora, del Cairo, de Bolivia, y entonces tú sentías que lo que hacías era finalmente útil desde un punto de vista social y directo, ¿no? Ya para despedir, desafortunadamente se nos está agotando el tiempo. Yo quisiera que nos hablara brevemente de los objetos. Usted llegó a decir, usted ha dicho que los objetos tienen una vida propia, son autónomos, la obra llega a ser autónoma y los objetos que la conforman quizá tengan su propia alma. Sí, bueno, yo he sido un recolector de objetos a lo largo de la vida. Yo, si tú te asomas a mi casa, al taller, te das cuenta, descubres inmediatamente que he venido volviéndome un fetichista incorregible. Entonces son objetos que acumulo en el tiempo y que terminan formando parte de la obra misma, ¿no? Ellos llegan a convivir conmigo en mi universo y un día ellos mismos me indican el lugar que necesitan habitar, la manera como quieren habitar la obra, y allí aparecen un buen día. Sí, es como aprender a oír las voces secretas de esas cosas y llegar a interactuar con ellos y darle el respeto y la dignidad que merecen. Luis Alberto, se nos agotó el tiempo.
De verdad que me siento muy honrado de haber podido compartir con usted el día de hoy y espero que usted también lo haya disfrutado. Estoy seguro de que para nuestros amigos televidentes ha sido muy instructiva esta entrevista gracias a usted. Yo le deseo a nombre de todos los venezolanos muchísimo éxito, más del que ya ha tenido, y que siga representándonos como embajador de la paz, embajador de la religiosidad y del arte. Muchas gracias, es el compromiso que ha asumido y en eso ando. Estoy agradecidísimo de haber compartido con ustedes esta experiencia. Gracias. Gracias a usted. Amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Afortunadamente crecimos sumergidos en un universo mágico, juntando músicas extrañas y depositando imágenes del sol dentro del corazón para sostener la llama de lo atesorado por las voces remotas de la tradición. Dispuestos solamente para el cielo, sin ninguna desolación, nos dejamos encantar por el murmullo de un rumor trascendente que oscuro y misterioso brotaba de la vida, prometiendo recobrar la plenitud.